¿Sabías que ciertos objetos en tu cuarto podrían estar bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida? En muchos hogares, lo que parece inofensivo en lo físico, en lo espiritual, puede convertirse en un obstáculo. La palabra de Dios lo deja claro en Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la detestarás por ser anatema. Este versículo no solo advierte, también revela una verdad profunda. Lo que permites entrar en tu espacio afecta directamente lo que Dios permite entrar en tu vida. Hoy profundizaremos en un tema crucial para tu crecimiento espiritual y material. Te mostraremos cómo identificar y eliminar 9 elementos que podrían estar impidiendo la entrada de la riqueza y la provisión divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado un profundo interés no solo por las grandes decisiones de nuestras vidas, sino también por los detalles que habitan en lo íntimo de nuestro ser. A menudo creemos que lo espiritual está reservado a las iglesias, los templos o los momentos de oración, pero ignoramos que cada rincón de nuestro hogar puede convertirse en un altar o en una barrera, dependiendo de lo que permitimos que repose allí. Nuestra habitación, ese espacio tan personal, no es una excepción. Es más, es uno de los lugares más reveladores de nuestra vida interior. No por nada Jesús en Mateo 6:6 instruyó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo no solo habla de la oración, sino que destaca el lugar donde ocurre, el cuarto. Y si es allí donde ocurre la intimidad con Dios, ¿no deberíamos asegurarnos de que ese espacio esté espiritualmente alineado para atraer su presencia y con ella su provisión? Muchas personas oran por prosperidad, por dirección, por abundancia, y sin embargo sienten que sus peticiones no avanzan, como si algo invisible estuviera bloqueando la entrada de las bendiciones. Y si el problema no está en el cielo, sino en la atmósfera espiritual que hemos creado en nuestro propio espacio, y si tu habitación, en vez de ser un canal de conexión con Dios, se ha convertido sin saberlo en un lugar de estancamiento espiritual y emocional. Tal vez no lo notas, pero lo que guardas, lo que exhibes, incluso lo que permites que permanezca por años, puede estar hablando más fuerte que tus oraciones. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado en la batalla de Jai, y Josué no entendía por qué. Dios le reveló que alguien había tomado lo que era maldito, lo había escondido en su tienda, y por esa razón la bendición fue detenida. No era un pecado público, era algo guardado, enterrado dentro del hogar de uno solo, y eso bastó para detener el avance de todo un pueblo. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viviendo bajo el mismo principio sin siquiera saberlo? La habitación representa lo secreto, lo que nadie más ve. Es el lugar donde descansas, donde piensas, donde sueñas. Y muchas veces también donde escondes lo que no has resuelto. Allí habitan tus hábitos, tus recuerdos, tus objetos personales. Y con ellos muchas veces memorias que el enemigo usa para acusarte. Confusión que impide la claridad. Y atmósferas que bloquean la bendición. Porque aunque no lo creas, los objetos no son neutros. En la Biblia, cada espacio que era dedicado a Dios debía estar limpio, ordenado y consagrado. En Éxodo 29:37 leemos: durante 7 días harás expiación por el altar y lo consagrarás, y el altar será santísimo. Todo lo que toque
el altar será santificado. Si el altar debía estar consagrado, ¿por qué no lo estaría también el lugar donde te conectas a diario con el cielo? Tal vez te preguntas qué relación tiene todo esto con la riqueza. Pero para entender la abundancia según Dios, no basta con tener estrategias financieras o buenas intenciones. La Biblia nos muestra que la riqueza es el resultado de obedecer principios divinos. En Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Esto significa que no toda riqueza viene de Dios, pero la que viene de Él siempre se manifiesta en plenitud. Y esa bendición no llega a cualquier espacio. Llega a aquellos ambientes que están preparados para recibirla. Si hay desorden, contaminación o desalineación espiritual en tu cuarto, estás enviando un mensaje al cielo de que no estás listo para recibir. No se trata de superstición ni de legalismo, sino de entendimiento espiritual. Dios es ordenado, Dios es santo, Dios habita donde se le honra. Recuerdo el testimonio de una joven que llevaba años orando por una nueva etapa financiera. Tenía talentos, trabajaba, diezma fielmente, pero sentía que algo la detenía. Un día, al escuchar una enseñanza sobre la atmósfera espiritual de la atmósfera en el hogar, decidió hacer una limpieza profunda de su habitación. No solo retiró cosas inservibles, sino que también encontró objetos ligados a su pasado, regalos de relaciones tóxicas, libros que promovían ideas contrarias a la palabra e incluso adornos que reflejaban simbolismos oscuros. Todo eso estaba allí, silenciosamente, interfiriendo con lo que el cielo quería soltar. Lo que ocurrió después fue radical. Al liberar su espacio, también se liberó su mente. Su paz aumentó. Comenzó a tomar decisiones más sabias y en cuestión de semanas, nuevas oportunidades comenzaron a abrirse. Ella no compró una fórmula mágica, solo obedeció un principio espiritual olvidado: el entorno importa. Cuando la Biblia habla de limpiar, no solo se refiere al corazón. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías decidió restaurar el templo. Y lo primero que hizo fue decir a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Bépato 5. No comenzó con cánticos ni con sacrificios, comenzó con limpieza, sacar lo inmundo para que lo santo pudiera habitar. Este mismo principio es aplicable a nuestra vida cotidiana. Si tu cuarto está cargado de objetos innecesarios, de memorias que te atan, de símbolos que representan opresión, no esperes que la bendición fluya libremente. Dios no bendice el caos. Dios bendice la obediencia. Y es que muchas veces creemos que la pobreza es solo un problema de falta de dinero, pero en realidad es un problema de atmósfera. Donde hay escasez, casi siempre hay confusión. Donde hay confusión, hay desorden. Y donde hay desorden, hay puertas abiertas para que el enemigo opere. El enemigo no necesita grandes portales, le basta una grieta, una imagen colgada en tu pared que representa una filosofía anticristiana, un libro que promueve el ego por encima del sacrificio, un recuerdo sentimental que te ata a una etapa donde perdiste tu identidad. Todo eso pesa, todo eso habla, todo eso se opone a la abundancia de Dios. Es hora de preguntarte con sinceridad: ¿qué hay en mi cuarto que no refleja el carácter del Dios que digo amar? Cuando Jacob salió de la casa de Labán con su familia, antes de continuar su camino, Dios le pidió una purificación. En Génesis 35, 2, 3 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios
que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. La instrucción fue clara. Antes de construir un altar, había que sacar lo ajeno. Antes de subir al lugar de bendición, había que quitar lo impuro. Hoy, muchos quieren subir a Betel, vivir en el lugar del favor, pero no han quitado los dioses ajenos de sus habitaciones. Hay quienes conservan cosas por nostalgia, sin saber que esa nostalgia es una cadena espiritual. El peluche que te regaló alguien con quien tuviste una relación impura, la camiseta que usabas en un tiempo donde vivías lejos de Dios. Incluso cosas aparentemente religiosas que por su origen están cargadas de idolatría o falsedad espiritual. El enemigo es astuto. No siempre se presenta como algo grotesco. A veces se esconde en lo que parece inofensivo. Por eso, el discernimiento es clave. En Hebreos 5:14 se nos recuerda que los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, con el tiempo aprenden a identificar lo que, aunque no parece mal, no proviene de Dios. No se trata de vivir con miedo ni de volverse fanático de lo simbólico. Se trata de tener un corazón alineado, una habitación en paz, un entorno que le diga al cielo: aquí eres bienvenido. Si tú hoy hicieras un recorrido espiritual por tu habitación, con la palabra como linterna y la presencia de Dios como guía, ¿qué encontrarías? ¿Te sentirías tranquilo de mostrarle a Jesús cada rincón? ¿Podrías invitar al Espíritu Santo a habitar allí sin tener que esconder nada? Porque si hay algo que te hace sentir incómodo frente a la presencia de Dios, ese algo debe irse. No importa si fue caro, si tiene historia o si no tiene nada que ver. Si no edifica, estorba. Y si estorba, bloquea. El principio de limpieza espiritual es liberador. Una vez que decides tomar autoridad sobre tu espacio, algo se rompe en el mundo espiritual. Ya no estás esperando que la bendición venga. Estás preparando el terreno para que no tenga obstáculos. Estás mostrando con tus acciones que estás listo para administrar lo que viene. Porque cuando Dios ve orden, ve madurez. Y cuando ve madurez, confía más. En Lucas 16:10 Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tal vez la fidelidad comienza con algo tan sencillo como sacar una caja vieja, pero esa caja puede estar impidiendo que llegue el mueble nuevo que Dios quiere darte. Tu cuarto puede ser un lugar de descanso o de guerra espiritual, puede ser un lugar de revelación o de confusión, puede ser un espacio donde se cultiva la visión divina o donde se alimenta la nostalgia de un pasado que Dios ya perdonó. La elección es tuya, pero lo que está claro es esto: no puedes pedir una temporada nueva mientras sigues aferrado a los restos de la anterior. Es tiempo de limpiar, es tiempo de abrir espacio, es tiempo de declarar con tus actos que estás listo para algo más grande. Y todo comienza con mirar alrededor y luego mirar hacia adentro, porque al final lo que sacas de tu cuarto también lo estás sacando de tu corazón. Hay realidades espirituales que operan en silencio, ocultas a los ojos naturales, pero con efectos visibles en la vida de quien las ignora. Una de las formas más sutiles en las que la bendición de Dios es detenida en un hogar ocurre cuando se permite la permanencia de objetos que abren puertas al mundo espiritual contrario. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios instruye de manera clara al respecto. Lo que se guarda, lo que se honra y lo que se tolera en secreto puede levantar un altar a favor de la bendición
o a favor de la destrucción. No se trata de superstición, sino de autoridad espiritual. La Biblia revela que los objetos malditos tienen un efecto directo sobre la vida del creyente y su presencia, incluso si no es comprendida, puede bloquear la provisión divina. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26, se encuentra una de las advertencias más claras respecto a este principio. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la detestarás por ser anatema. Este mandato no deja espacio para la neutralidad. Lo que es abominable ante los ojos de Dios no puede coexistir con su presencia. Si se tolera, la maldición que lleva consigo también cae sobre el que lo permite. La palabra anatema implica algo consagrado a la destrucción. En otras palabras, hay objetos que por su origen, su simbolismo o su vínculo con lo oculto traen ruina espiritual, emocional y material. Dios es celoso con su pueblo, y esto no es una expresión emocional, sino una declaración de justicia. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas entraron a Jericó, se les ordenó que todo lo consagrado a Dios fuera entregado a Él y que nada del anatema fuera tomado. Sin embargo, Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. El resultado fue inmediato. El pueblo fue derrotado en batalla y Josué, confundido, se postró ante Dios. Pero la respuesta fue directa y reveladora. Israel ha pecado. También han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. La consecuencia fue derrota, miedo, bloqueo de avance. No porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque dentro del campamento había algo que rompía el pacto con Dios. Esta escena ilustra con total claridad que no basta con orar, no basta con cantar alabanzas o declarar promesas. Si en tu entorno hay objetos que representan pacto con las tinieblas, estás debilitando tu cobertura espiritual. Lo que habita en tu casa comunica a quién sirves realmente. El problema no es el objeto en sí, sino el espíritu al que está conectado. Y si algo fue diseñado, dedicado o inspirado para honrar a dioses falsos, ideas paganas o ideologías contrarias al reino, no puede ser compatible con una vida consagrada a Dios. La idolatría, en sus múltiples formas, ha sido históricamente uno de los pecados más combatidos por los profetas. No solo por el acto de adoración explícita, sino por el principio espiritual que representa. Sustituir la gloria de Dios por algo creado. En el libro de Éxodo, al entregar los 10 mandamientos, Dios comienza con esta orden: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 23:5. El Señor no se refiere únicamente a ídolos físicos de adoración, sino también a toda representación que exalte una fuente espiritual diferente a Él. El problema comienza cuando se permiten en casa, y especialmente en la habitación, objetos que fueron diseñados con una intención espiritual ajena al reino. Estatuillas religiosas de culturas paganas, símbolos esotéricos, talismanes, amuletos, máscaras rituales, decoraciones inspiradas en brujería, astrología o ideologías ocultistas, todos ellos cargan un mensaje espiritual. Aunque el creyente no los adore conscientemente, el hecho de conservarlos es una forma de honor y tolerancia. Y donde hay tolerancia al engaño, hay espacio para la opresión. En Hechos 19 se relata cómo aquellos que habían practicado artes mágicas, al convertirse al Evangelio, tomaron sus libros de encantamientos y los quemaron en público. No los vendieron, no los guardaron, no los regalaron. Los destruyeron. El texto dice:
Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 19 a 20. Este acto fue simbólico y espiritual. No se trataba de una limpieza física, sino de cortar todo vínculo con el reino de las tinieblas. La obediencia radical trajo un resultado evidente. La palabra del Señor creció y prevaleció. Donde antes había estancamiento, comenzó el avance. Hay quienes preguntan si es necesario llegar a tal extremo. La respuesta no está en la cultura moderna, sino en la naturaleza de Dios. Él es santo y su bendición reposa donde hay reverencia. En Levítico 19, 4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando un creyente permite que en su cuarto permanezcan objetos que representan idolatría, rebeldía o contaminación espiritual, está abriendo una grieta por la cual lo impuro tiene acceso. Y esa grieta no solo afecta su relación con Dios, sino también su paz mental, su descanso, su visión y su provisión. Muchos de los elementos que hoy se popularizan en la decoración de interiores o como artículos culturales en realidad tienen raíces espirituales profundas. No todo lo artístico es inofensivo, no todo lo exótico es estético. Hay objetos que fueron elaborados con rituales, consagraciones o invocaciones. Aunque no se sepa, su presencia no es neutra. En el mundo espiritual no hay espacios vacíos. O gobierna la luz, o gobierna la oscuridad. No hay términos medios. En 1 Corintios 10, 20 a 21, el apóstol Pablo advierte: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este pasaje revela una verdad tajante. Participar, aunque sea de manera pasiva, en objetos o prácticas dedicadas al enemigo, es incompatible con la vida cristiana. No se puede recibir bendición mientras se tolera maldición en lo oculto. La riqueza de Dios no es solo material, es integral. Es una manifestación del reino que abarca paz, sabiduría, provisión, visión clara y dirección divina. Y para que esa riqueza fluya, el canal debe estar limpio. Si hay en tu habitación objetos que representan otras espiritualidades, por más decorativos o simbólicos que parezcan, están emitiendo una frecuencia contraria al reino. Son portales invisibles que bloquean lo que Dios quiere soltar. En Deuteronomio 32, 16 a 17 se expone cómo el pueblo provocó a Dios. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Esta advertencia no está dirigida solo a los actos públicos de idolatría, sino también a lo que se permite en privado. El corazón del creyente no puede dividirse entre lo santo y lo común. Si anhelas la bendición que proviene del cielo, debes limpiar el terreno que habitas. Cuando se consiente la presencia de objetos malditos, se debilita el altar de adoración. El enemigo no necesita ser adorado para operar, solo necesita ser tolerado. Y donde hay tolerancia a su influencia, hay derecho legal. Esta es una verdad espiritual que se repite una y otra vez en la Escritura. Cuando el pueblo quitaba los ídolos, se restauraba la paz. Cuando permitían su regreso, la maldición volvía. En 2 Reyes 23, el rey Josías, al descubrir el libro de la ley,
hizo una limpieza total del templo y de todo el territorio. Derribó altares, destruyó imágenes, quemó ídolos. Solo después de ese acto, Dios honró su reinado. Porque donde se quita lo profano, lo santo puede volver a reinar. En cada generación el enemigo disfraza lo impuro con nuevas formas. Lo que antes era idolatría explícita, hoy se presenta como arte. Lo que antes era brujería, hoy se llama espiritualidad alternativa. Pero los frutos son los mismos. Confusión, estancamiento, miedo, falta de dirección y ruina financiera. No por azar, sino por principios espirituales que siguen operando. Dios no ha cambiado. Sus estándares siguen siendo los mismos. Y la bendición sigue estando condicionada a la obediencia. Lo que permites en tu cuarto, permites en tu alma. Lo que toleras en lo visible determina lo que recibes en lo invisible. No hay atajo, no hay neutralidad. Si deseas atraer la riqueza que Dios ha destinado para ti, debes comenzar por romper toda alianza que no provenga de Él. Y eso incluye revisar cada objeto, cada símbolo, cada elemento de tu entorno, con la palabra como filtro. No se trata de religión, se trata de santidad. Lo que Dios quiere entregarte es grande, pero no lo hará sobre un terreno contaminado. Él espera que tomes autoridad, que decidas purificar lo que te rodea, que destruyas lo que estorba, que declares con tus acciones: mi casa y yo serviremos al Señor. Porque solo entonces la puerta de los cielos se abre sin restricción y la riqueza en todas sus formas comienza a fluir con poder. El desorden que se acumula en el entorno físico no es solo una manifestación externa de negligencia o falta de tiempo, sino un reflejo espiritual de una vida que ha perdido el orden interno. En la Biblia, cada vez que Dios se prepara para actuar con poder en la vida de su pueblo, primero establece el orden. La creación misma comenzó así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 2, 3. El primer paso de Dios frente al caos no fue ignorarlo, ni dejarlo para más tarde, sino traer orden, establecer luz y separar lo que debía ser separado. Este principio no ha cambiado. Donde hay desorden, hay oscuridad. Donde hay oscuridad, hay estancamiento. Y donde hay estancamiento, no puede haber bendición. El entorno en el que vivimos afecta directamente nuestra capacidad de escuchar a Dios, de recibir dirección, de caminar con claridad hacia el propósito. La confusión externa crea ruido interno. Una habitación llena de cosas sin uso, papeles desorganizados o ropa acumulada, objetos fuera de lugar y espacios visualmente cargados no solo afectan la concentración natural, sino también la sensibilidad espiritual. El apóstol Pablo declaró en primera a los Corintios 14, 33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si la paz no reina en el ambiente donde descansas, estudias, oras o piensas, está fuera del diseño divino. Cada detalle en el templo que Dios ordenó construir a Moisés fue dado con precisión. Nada fue dejado al azar. En Éxodo 25 al 40 se relatan las instrucciones minuciosas sobre cómo debían ser los utensilios, los colores, las medidas, la ubicación de cada elemento. Esto demuestra que el orden no es una obsesión humana, sino una demanda del cielo. El entorno debe reflejar la naturaleza de Dios y una de sus características esenciales es la organización perfecta. El desorden no solo distrae, también impide que veas lo que ya tienes. Cuando no puedes encontrar lo que necesitas, cuando compras lo que ya tenías pero no recordabas, cuando pierdes tiempo moviendo cosas de un lugar a otro, estás perdiendo también recursos que podrían estar siendo
administrados con sabiduría. Proverbios 21:20 enseña: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, organiza, cuida. El insensato deja que todo se mezcle, se pierda, se deteriore. El desorden continuo no es una cuestión estética, sino espiritual. Es la evidencia de que no hay dominio propio, de que las prioridades están desalineadas y que lo que se tolera físicamente también se está tolerando en el alma. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu y entre ellos menciona el dominio propio. Este fruto no se limita al control de emociones o tentaciones visibles, sino también a la manera en que se administra el entorno, el tiempo, los recursos. Cuando no hay control sobre lo físico, tampoco lo hay sobre lo interno. El desorden genera ruido y ese ruido silencia la voz de Dios. Muchos oran por dirección, pero viven en medio de montones de cosas sin sentido. Piden claridad, pero no limpian lo innecesario. Esperan bendición, pero no preparan el espacio. En 2 Reyes 4, una viuda se acercó a Eliseo, porque sus acreedores querían llevarse a sus hijos. El profeta le preguntó qué tenía en su casa, y ella respondió: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ese poco aceite fue suficiente para un milagro, pero solo funcionó cuando se preparó un entorno adecuado. Eliseo le ordenó que recogiera vasijas vacías, que cerrara la puerta y que comenzara a verter el aceite. El orden, el aislamiento del ruido y la obediencia práctica fueron clave para que la provisión sobrenatural ocurriera. Si no hubiese espacio disponible, el aceite no habría tenido dónde fluir. El milagro se detiene donde no hay preparación. Dios no pone sobre ti más de lo que puedes administrar. Si no puedes ordenar una habitación, no estás listo para administrar una empresa. Si no puedes mantener un espacio en armonía, no estás preparado para llevar responsabilidad mayor. En Lucas 16:10, Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Este principio se aplica a cada área de la vida, incluyendo lo doméstico. La fidelidad comienza en lo simple, y lo simple comienza en el lugar donde vives cada día. La acumulación innecesaria es otro síntoma del desorden. Se guardan cosas que ya no se usan, se conservan objetos rotos, ropa que ya no se necesita, papeles que no serán revisados. Todo eso ocupa espacio mental y espiritual. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solo del pecado, sino del peso. Hay cosas que, aunque no son pecado, te ralentizan, te distraen, te quitan energía y enfoque. Una habitación sobrecargada es una mente sobrecargada. Un entorno desbordado es un corazón que no ha aprendido a soltar. El orden también revela identidad. Cuando sabes quién eres, sabes qué necesitas. Y lo que no necesitas, lo dejas ir. El pueblo de Israel recibió instrucciones claras al salir de Egipto. Debían marchar con rapidez, sin llevar cargas innecesarias. La libertad espiritual exige ligereza. Quien carga con todo lo viejo, con lo que ya cumplió su ciclo, con lo que representa una etapa pasada, no está listo para avanzar. Filipenses 3:13-14 nos enseña a olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa extensión comienza con liberar espacio, con dejar de acumular, con poner en orden lo presente para que lo nuevo tenga lugar. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, antes de obrar el milagro, pidió que todos se sentaran en grupos organizados.
no actuó en medio del desorden, sino en un entorno donde había estructura. Marcos 6, 39 a 40, relata que los hizo recostarse por grupos sobre la hierba verde, de 100 en 100 y de 50 en 50. Solo entonces tomó los panes, los bendijo y comenzó a repartir. El orden antecede a la multiplicación. No puedes pedir abundancia si no tienes estructura para contenerla. No puedes orar por más si lo que ya tienes está fuera de control. El orden también trae descanso. Una habitación organizada, limpia, libre de exceso, se convierte en un lugar de reposo, de renovación, de conexión con Dios. En Salmos 23 el salmista declara: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El descanso no es solo físico, es un estado del alma que encuentra paz cuando todo está en su lugar. El desorden visual cansa la mente, la acumulación drena energía, el caos agita el espíritu. Dios quiere darte descanso, pero necesitas crear el entorno que lo permita. La riqueza que viene del cielo se administra primero en lo natural. No puedes pretender recibir aumento si no has demostrado ser fiel con lo que tienes. La limpieza, el orden, la administración del espacio son señales visibles de una vida que honra a Dios, incluso en lo cotidiano. Colosenses 3:23 exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso incluye barrer, doblar ropa, organizar cajones, mantener tu habitación como un lugar que testifica del carácter de Dios. El caos no es neutral, es un arma del enemigo para mantener al creyente en distracción constante. El enemigo no necesita atacarte con fuerza si puede distraerte con pequeñas desorganizaciones que se acumulan hasta volverse montaña. No lo subestimes. En Cantares 2:15 se nos advierte de las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Son cosas pequeñas, pero persistentes. Lo que no se ordena a tiempo crece hasta consumir la paz. Lo que se tolera como no importante se convierte en una costumbre, y la costumbre en un patrón que aleja la excelencia. Cada vez que limpias tu habitación, estás enviando un mensaje espiritual. Estás diciendo que estás listo para lo nuevo. Estás mostrando que puedes cuidar lo que se te ha confiado. Estás alineando lo físico con lo espiritual. Y Dios honra esa alineación. En 1 Corintios 14:40 se nos instruye: pero hágase todo decentemente y con orden. No es una sugerencia, es un mandato, porque el orden revela honor, revela sabiduría, revela preparación. La excusa de la falta de tiempo no es válida. El mismo Dios que creó el universo en 6 días lo hizo con orden y propósito. El tiempo que se invierte en organizar no es tiempo perdido, es tiempo de siembra. Y toda siembra produce cosecha. Gálatas 6:7 afirma que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras orden, cosecharás paz. Si siembras cuidado, cosecharás provisión. Si siembras diligencia, cosecharás confianza de parte de Dios. No puedes dejar para mañana lo que estorba hoy. No puedes vivir en espera de bendiciones futuras si no estás dispuesto a ordenar lo que ya está bajo tu responsabilidad. Cada objeto fuera de lugar, cada acumulación sin sentido, cada rincón olvidado es una oportunidad para poner en práctica la excelencia del reino. Y esa excelencia no es opcional, es el estándar de quienes han sido llamados a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacen. El cuarto que habitas cada día no es simplemente un lugar de paso, es un altar. Es el espacio donde se manifiestan tus pensamientos, tus decisiones, tu adoración. Y ese altar debe estar limpio, organizado, preparado. Porque donde hay orden hay honra. Y donde hay honra hay presencia. Y donde hay presencia hay riqueza, no en una sola dimensión, sino en todas. La verdadera prosperidad comienza por dentro, pero se refleja afuera. Comienza en el espíritu, pero se extiende al entorno. Y si deseas atraer la provisión de Dios,
Comienza hoy por poner en orden lo que Él ya te ha dado, porque a quien se le encuentra fiel en lo poco, se le confiará lo mucho. Y ese mucho no vendrá por casualidad, sino como resultado de una vida que entendió que la riqueza divina requiere preparación visible. La habitación que habitas a diario es mucho más que un espacio físico donde descansas. Es un campo de influencia espiritual que puede abrir puertas a la sabiduría o convertirse en un foco de confusión continua. Lo que ves, lo que oyes, lo que decides mantener expuesto frente a tus ojos y oídos, no pasa desapercibido ante Dios ni ante el mundo invisible. Las Escrituras son claras cuando advierten sobre la influencia que tienen los sentidos en el alma. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que entra por tus ojos y oídos es precisamente lo que alimenta el corazón. El enemigo ha aprendido que no siempre necesita atacar con fuerza frontal. Le basta con sembrar distracción, sensualidad o confusión a través de imágenes, palabras y sonidos aparentemente inofensivos. Y muchas veces lo hace dentro del espacio más íntimo de una persona, su propio cuarto. Allí donde se deberían formar pensamientos elevados, se multiplican mensajes vacíos. Allí donde debería reinar la paz, retumba el ruido de canciones cargadas de ansiedad, violencia o desesperanza. Allí donde se espera visión divina, se proyectan escenas visuales que alimentan la carne y apagan el espíritu. Jesús mismo lo advirtió: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6:22-23. Si esta es la medida, ¿cuántos cuartos están en penumbra? No por falta de luz natural, sino por el contenido que se ha permitido entrar. Cada película, cada serie, cada cartel colgado en la pared, cada libro que ocupa espacio en los estantes, incluso cada letra de una canción reproducida de forma repetitiva, está sembrando un tipo de semilla en el espíritu. Y las semillas, aunque no germinen de inmediato, permanecen. La mente no olvida con facilidad lo que entra con fuerza. Las palabras que se escuchan de forma constante comienzan a formar pensamientos. Los pensamientos dan lugar a decisiones, y las decisiones determinan el rumbo de la vida. Por eso el apóstol Pablo escribió a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esta no fue una sugerencia moral, fue una instrucción espiritual. El pensamiento es moldeado por lo que se consume. Y si lo que llena una habitación está repleto de falsedad, sensualidad, orgullo, codicia o burla, ese mismo patrón se reflejará tarde o temprano en la vida del creyente. El enemigo no necesita poseer un lugar si puede influenciarlo. No necesita tomar control directo si logra moldear las preferencias. A veces no se nota porque lo hace con lentitud. Un libro aparentemente neutro que exalta la autosuficiencia humana. Una canción que enmascara desesperanza con melodía pegajosa. Una serie que normaliza la perversión bajo el disfraz de entretenimiento. Nada de eso es inocente. Cada pieza forma parte de una agenda espiritual más amplia, de sensibilizar el alma para que deje de distinguir entre lo puro y lo impuro. En Isaías 5:20 se encuentra una advertencia atemporal. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta distorsión no se manifiesta de manera repentina, se introduce poco a poco a través de lo que se observa repetidamente. Una habitación que no ha sido cuidada en lo que transmite visual y auditivamente se convierte en un ambiente cargado de contradicción espiritual. Se ora pidiendo sabiduría, pero se escucha contenido que exalta la necedad. Se busca paz,
pero las letras de las canciones siembran queja y conflicto. Se pide dirección divina, pero las imágenes que se contemplan fomentan una visión distorsionada de la vida. Y luego, al no ver frutos, se culpa al cielo cuando en realidad se ha estado cultivando desde la intimidad del cuarto una cosecha contraria a la voluntad de Dios. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Si eso es verdad, entonces también el temor, la duda, la confusión y la incredulidad vienen por el oír. Lo que se escucha en la habitación, repetido día tras día, es un sermón que predica constantemente a tu alma. ¿Es un mensaje de esperanza o de cinismo? ¿Es una proclamación de verdad o una glorificación del pecado? Las canciones que se escuchan en la privacidad, los discursos que se consumen en forma de videos, los diálogos que se repiten en la pantalla, todos están formando un altar. Y cada altar, aunque no se vea, está siendo edificado para un reino. O es para el reino de Dios, o es para el sistema del mundo. El discernimiento no se trata solo de saber lo que es pecado explícito. Se trata de tener la sensibilidad espiritual para detectar lo que no edifica, lo que desvía el enfoque, lo que apaga el fuego. En primera Tesalonicenses 5:21-22 se exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La instrucción es clara: no todo lo que es popular, viral o aclamado es bueno. Lo bueno se retiene. Lo que no lo es, aunque parezca inofensivo, se rechaza. Porque el alma no puede mantenerse saludable si lo que consume a diario en su ambiente está contaminado. Una habitación saturada de imágenes provocadoras, frases que exaltan el ego, referencias ocultistas, caricaturas espirituales o sonidos que promueven rebeldía, se convierte en un terreno inhóspito para la presencia de Dios. Y si su presencia no puede habitar allí con libertad, tampoco puede fluir la sabiduría que trae provisión. La riqueza, según el reino, no se basa únicamente en acciones visibles, sino en estados internos. Y esos estados son alimentados continuamente por lo que se permite entrar. Lo que se reproduce se establece, lo que se contempla se desea, lo que se tolera se normaliza, lo que se honra se manifiesta. La exhortación bíblica no ha cambiado. Jesús, en Mateo 5:29, usó una expresión radical para hablar de la influencia de los sentidos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No se refería al acto físico, sino a la disposición espiritual de cortar con todo aquello que, aunque parezca pequeño, conduce al tropiezo. Y si eso aplica al cuerpo, con mayor razón al entorno donde se moldea el alma. Un creyente no puede decir que anhela la dirección de Dios mientras mantiene en su cuarto símbolos, letras, escenas y sonidos que hacen eco del sistema del mundo. No puede buscar la riqueza que proviene del cielo mientras honra con su atención contenidos que glorifican la pobreza espiritual. Quien quiera ver un cambio en su vida debe comenzar por cambiar lo que lo rodea en lo íntimo. Y lo que se escucha y se ve a diario en la habitación es parte crucial de esa intimidad. Allí se decide en silencio si se fortalece la fe o se alimenta la duda, si se cultiva la verdad o se abraza la mentira, si se exalta al Creador o se cede lugar a lo que se opone a su carácter. La decisión no es trivial, es determinante, porque lo que hoy consumes sin discernimiento, mañana se convertirá en el patrón que gobierne tu manera de pensar. Y como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. La presencia de Dios no habita por accidente, no se manifiesta en cualquier espacio ni responde a ambientes que no han sido preparados con intención. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios se disponía a descender, primero
pedía que el lugar fuera consagrado. Desde el tabernáculo en el desierto hasta el aposento alto, donde descendió el Espíritu Santo, el principio siempre fue el mismo: santidad, reverencia y preparación. No hay acceso a la gloria de Dios sin separación. No hay manifestación de su provisión sin consagración. Si tu habitación está destinada a ser un espacio donde las bendiciones fluyan, entonces debe ser convertida en un lugar santo, un terreno apartado, un altar cotidiano. La consagración no comienza con un ritual externo. Comienza con la decisión de reconocer que lo que tienes no es tuyo, que cada rincón pertenece a Dios y que el uso que le das debe reflejar su carácter. En Levítico 20, 7 a 8, el Señor instruye: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. La santificación no es una emoción, es una acción. Se trata de tomar lo común y separarlo para un propósito superior. Y eso incluye el espacio donde duermes, piensas, oras, decides, y donde se fraguan los pensamientos que moldean tu vida diaria. Una habitación consagrada es una declaración espiritual. Aquí se honra al Rey. La razón por la que muchos creyentes oran sin ver resultados no siempre tiene que ver con incredulidad, sino con ambientes no aptos para la manifestación. Hay lugares donde Dios no puede derramar lo nuevo porque el terreno sigue contaminado. No por objetos malditos como ya se abordó, ni por desorden físico, ni por contenidos nocivos, sino por falta de consagración. Una atmósfera puede estar limpia, pero si no ha sido entregada, sigue siendo neutral. Y en el reino, la neutralidad no existe, o está bajo el dominio del cielo, o es territorio libre para que otros reinos influyan. Romanos 12, 1 a 2 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y añade: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este principio no aplica solo al cuerpo, sino a todo lo que representa tu vida. Tu cuarto también es una extensión de ti. Lo que se guarda allí, lo que se permite allí, lo que se activa en ese espacio, habla de tu entendimiento renovado o de tu conformidad con el sistema del mundo. Una habitación consagrada tiene un propósito claro: ser un lugar donde Dios pueda hablar, guiar, revelar, renovar fuerzas y activar provisión. No es un espacio para la mera función biológica del descanso. Es un lugar donde se levantan altares invisibles cada día. La oración que se hace en secreto, la alabanza que se entona en soledad, la meditación en la palabra antes de dormir, todo eso convierte el espacio en un punto de encuentro con el cielo. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El aposento no era un lugar místico, era una habitación cualquiera. Lo que la hacía especial no era su forma, sino su función. Había sido apartada para estar con el Padre. La consagración entonces requiere intención. No se da por accidente, se establece con palabras, con acciones y con compromiso. En el Antiguo Testamento, cuando los utensilios del templo eran consagrados, se ungían con aceite. El aceite representaba la presencia del Espíritu, el respaldo divino sobre aquello que había sido apartado. Hoy cada creyente tiene acceso a ese mismo Espíritu. No necesitas un sacerdote levita que venga a ungir tu habitación, pero sí necesitas ejercer tu autoridad espiritual y declarar sobre tu cuarto palabras de pacto.
Palabras que establezcan que ese espacio es territorio del reino. Palabras que cierren puertas al enemigo y que invoquen la presencia activa de Dios. En 2 Crónicas 7, 1-2, cuando Salomón terminó de orar al inaugurar el templo, descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó la casa. Pero eso no ocurrió antes de que el lugar fuera terminado, purificado y consagrado. El fuego no cae sobre lo desalineado. La gloria no llena lo que no ha sido entregado. La provisión no se derrama donde el ambiente sigue siendo común. Por eso muchos viven esperando una temporada nueva, mientras habitan en espacios que no han sido dedicados al propósito divino. Siguen pidiendo una revelación fresca, pero duermen en cuartos donde no hay un solo vestigio de adoración. Buscan puertas abiertas, pero las paredes no resuenan con la palabra. Aspiran a ser guiados, pero no han hecho del ambiente que los rodea un lugar de comunión. La transformación de una habitación en un lugar de bendición comienza por reconocer su potencial espiritual. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en medio del desierto, despertó diciendo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Lo que era un campo común se volvió casa de Dios y puerta del cielo. Y lo que hoy parece un cuarto más, si se consagra, puede transformarse en un lugar donde el cielo toca la tierra. No por lo que tiene, sino por lo que se activa en él. No por su decoración, sino por su dedicación. No por sus dimensiones, sino por su definición espiritual. Una habitación consagrada se convierte en un centro de gobierno personal. Desde allí se toman decisiones que afectan el futuro, se gestan ideas que traerán provisión, se reciben instrucciones que alinean la vida con el propósito. Por eso el enemigo lucha tanto por contaminarla o por mantenerla neutral. Sabe que si no puede impedir la fe, intentará impedir el ambiente donde esa fe se nutre. Sabe que si logra apagar el fuego en lo íntimo, nunca se encenderá en lo público. Por eso el creyente que quiere ver riqueza debe comenzar por establecer autoridad en su territorio más cercano. La consagración también implica disciplina. No se trata solo de declarar, sino de mantener. No se trata solo de orar un día, sino de cultivar una atmósfera permanente. No se trata solo de cantar una canción, sino de convertir el lugar en un altar vivo. En Hebreos 13:15 leemos: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio no tiene horario fijo, ni necesita un coro. Puede elevarse desde una habitación pequeña, desde una cama sencilla, desde una voz anónima. Pero cuando se hace en espíritu y en verdad, transforma el ambiente, cambia la atmósfera, prepara el terreno para que la provisión de Dios se manifieste de formas inesperadas. El Salmo 91, conocido por su poder protector, comienza con una declaración de ubicación espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanencia. No es una visita ocasional, es un estilo de vida. La habitación debe ser ese lugar donde habitas con Dios, donde su sombra cubre, donde su paz reina, donde su dirección fluye. Si ese espacio es ocupado solo por preocupaciones, por ruido innecesario, por distracciones constantes, se pierde la oportunidad de hacer del lugar un refugio, y si no hay refugio, tampoco hay cobertura. Y sin cobertura, la bendición se expone al... Dust devil spun, ancient war.
in time. Letters in the sand, forbidden words burning in my hand, secrets in the dark. Sun-blistered stone, dust devils spun, ancient walls crumbled slow. Wind howled a lonely tune, found a crack in time. Letters in the sand, forbidden words burning in my hand, secrets in the dark. Desgaste, al desgaste emocional, al desgaste espiritual, al desgaste financiero. La provisión de Dios sigue un orden. Desciende donde hay pacto, donde hay honra, donde hay espacio. El profeta Eliseo, al visitar a la mujer sunamita, fue recibido en una habitación que ella misma mandó a construir para él. No fue improvisada, fue diseñada, amueblada, separada. Y en ese lugar el profeta no solo descansó, liberó palabra profética. La consagración de ese cuarto activó una recompensa que ella no buscaba. Así es Dios, donde encuentra honra, responde con gracia, donde hay preparación, responde con abundancia, donde hay entrega, responde con promesas cumplidas. La invitación a consagrar tu habitación no es un ritual religioso, es una decisión espiritual estratégica, es declarar guerra al letargo, al ruido, a la distracción, al mundo. Es reconocer que lo que Dios quiere darte es tan valioso, que no puede ser derramado en cualquier lugar. La habitación consagrada se convierte en un espacio de pacto, en un lugar donde el cielo responde porque se ha hecho habitación para Él. Y cuando Dios habita, todo lo demás se alinea. La paz se establece, la dirección llega, las decisiones se aclaran, los pensamientos se ordenan, las ideas florecen. Y en ese ambiente, la riqueza del reino comienza a manifestarse. No se trata de buscar experiencias místicas, sino de activar principios. No se trata de esperar sentimientos, sino de vivir en obediencia. No se trata de crear un lugar perfecto según los estándares humanos, sino de construir un altar que Dios reconozca como suyo. Porque donde Él es honrado, allí también es glorificado. Y donde Él es glorificado, su bendición se manifiesta sin medida. La bendición no responde únicamente a un deseo ferviente, sino a una obediencia intencional. El poder de Dios no se derrama sobre quienes únicamente anhelan, sino sobre quienes obedecen su instrucción, incluso cuando no la comprenden del todo. A lo largo de las Escrituras, la provisión siempre ha estado vinculada al cumplimiento de una dirección divina. La obediencia no es opcional en el reino. Es la llave que abre las puertas que la oración sola no puede forzar. Hay situaciones que no cambian con súplica, sino con acción. Hay habitaciones que no se transforman con deseos, sino con pasos concretos de rendición. Y cuando se trata de atraer la riqueza que Dios ha reservado, el acto de limpiar, sacar y reordenar por obediencia se convierte en un acto profético que activa el cielo a favor de quien decide actuar. Dios no se mueve por emociones humanas, sino por principios eternos. Uno de esos principios es que la obediencia libera recursos.
En el libro de Josué, el pueblo había sido instruido a no tomar ningún objeto maldito de la ciudad conquistada. Cuando Acán desobedeció, no solo trajo juicio sobre sí mismo, sino que detuvo la victoria de toda la nación. La restitución no llegó hasta que se identificó y se sacó lo oculto. Fue una acción de obediencia lo que restauró el favor divino. La corrección trajo limpieza y la limpieza permitió que la bendición regresara. Dios no bendice lo que está bajo desobediencia. Él honra a quienes honran su voz. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta confrontó al rey Saúl con palabras que resuenan con fuerza hasta hoy. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El rey había ofrecido algo a Dios, pero lo hizo desde la desobediencia. El acto externo no pudo compensar la rebelión interna. El principio es claro. Dios no recibe lo que se le ofrece cuando se ignora lo que Él pidió primero. Y en muchos hogares hoy se levanta adoración, pero no hay limpieza. Se busca favor, pero no se sacan las cosas que Él ya dijo que deben salir. La obediencia también requiere discernimiento. A veces lo que Dios te pide no parecerá lógico. Puede parecer pequeño, insignificante o innecesario. Pero Él conoce las puertas que abrirá tu respuesta. Cuando Naamán fue a buscar sanidad, el profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió una palabra. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. 2 Reyes 5:10. El general se ofendió, pero sus siervos lo convencieron. Cuando finalmente obedeció, su piel fue restaurada. No fue el agua la que tenía poder, fue la obediencia lo que activó el milagro. Lo mismo sucede con tu habitación. No se trata de objetos ni del acto físico en sí. Se trata del espíritu con el que obedeces. Cuando sacas lo que Dios te ha revelado que debe salir, estás diciendo que Él tiene autoridad total sobre tu entorno. Y esa rendición abre las ventanas de los cielos. La instrucción de Dios no siempre es complicada. A veces es tan simple como limpiar lo que sabes que no refleja su gloria. Otras veces es más profunda. Sacar lo que representa pecado, lo que evoca cadenas pasadas, lo que sirve como punto de anclaje para la opresión espiritual. Y cuando decides obedecer, aunque no entiendas todo, lo haces por fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese es el modelo: obedecer antes de ver, moverse antes de tener garantías, limpiar antes de ver la bendición, porque en el reino la obediencia es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Cada vez que un creyente saca algo de su habitación por obediencia, está alineando su espacio con el cielo. Y esa alineación no es menor. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios habita donde hay obediencia, no donde hay emociones intensas ni donde hay buena intención. Él hace morada donde su palabra es obedecida. Y cuando su presencia se establece, su provisión lo acompaña. Su paz entra, su sabiduría fluye, su favor se manifiesta. Todo comienza con un acto de obediencia. Cuando decides sacar lo que Él te ha revelado que debe salir, estás renunciando a tu propio entendimiento. Proverbios 3:5-6 lo establece con claridad. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos los caminos implica también reconocerlo en lo privado. Implica reconocer que su dirección no es negociable. Y cuando haces eso, tus veredas se enderezan.
Tus finanzas comienzan a responder, tu mente se ordena, tu entorno cambia y tu habitación se convierte en un lugar donde la obediencia ha abierto una atmósfera de cielos abiertos. La transformación que Dios quiere obrar en tu vida comienza en lugares que otros no ven. No se trata solo de lo que limpias, sacas o reordenas, sino de lo que estás dispuesto a permitir que Él reconfigure en lo más íntimo. Tu cuarto no es solo un espacio físico, es un reflejo de gobierno espiritual. Por eso, más allá de lo que quitas, el verdadero desafío es permitir que Dios ocupe su lugar allí. Porque cuando Él habita, todo se alinea. La riqueza que viene del cielo no responde al esfuerzo humano, sino al orden divino. Y ese orden no se impone, se invita. Cada objeto removido, cada ambiente transformado, es una declaración silenciosa de que estás listo. No por lo que haces con tus manos, sino por lo que decides rendir con el corazón. Hoy no cierras un ciclo de limpieza, abres un tiempo de habitación, dejas de esperar bendición y comienzas a vivir desde el terreno donde la bendición fluye por naturaleza. Porque cuando todo lo demás se va y solo queda Dios como centro, es ahí donde el cielo no visita, sino permanece. ¿Estás listo para vivir con esa presencia activada en cada rincón? Entonces ya diste el paso más importante.